Buen día a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a dar inicio a la clase. Es ya la última parte que vimos la clase pasada. Estábamos hablando respecto al suicidio, cómo se presenta en jóvenes, en niños y en adolescentes, ¿no? Entonces, digamos que una de las causas principales, desde los factores protectores, es la familia, ¿no? Como el principal factor protector en los niños y los adolescentes, como les decía, que muchas veces pues también se aborda o se trabaja también desde fortalecer los vínculos familiares, por ejemplo, a través de la crianza saludable, ¿no? Y cómo pues los padres pueden aprender a hacer apoyo de los niños y obviamente esto va a disminuir significativamente el riesgo de suicidio. Dentro de estos factores también notamos las habilidades desde la resolución de los problemas, las estrategias de afrontamiento, también las actitudes, desde los valores positivos y en particular pues todo lo que está referentes al suicidio, ¿no? El sexo femenino, las creencias religiosas, ¿no? Estos son factores protectores, muchas veces las creencias religiosas también les ayudan, por ejemplo, a tener valores positivos frente a la vida y pues también a tener o estructurar también razones para vivir. Otro de ellos son las habilidades para estructurar las razones para vivir, el nivel educativo también medio alto, entre otros. Digamos que dentro de estos factores, pues lo principal que notamos es que frente al riesgo de suicidio en niños y adolescentes, la evaluación también debería extenderse a las personas cercanas, de pronto a las personas que conviven con ellos, padres, amigos, entornos familiares, ¿no? Porque pues esto también me da como esa información desde el entorno y pues es fundamental para la valoración y el riesgo de suicidio. Por ejemplo, comprender cuáles son los factores de riesgo que presenta el joven, el menor, ¿no? Y comprender, digamos, cuáles son los factores también protectores y los factores de riesgo para poder realizar una adecuada intervención. Dentro de las intervenciones preventivas hoy en día en el ámbito escolar, como les decía, se ve mucho el tema de la intervención, por ejemplo, en la parte escolar, por ejemplo, de la conciencia de la conducta, cómo se les enseña a los niños y a los adolescentes también a reconocer los signos de alarma, y más que todo lo que tienen que ver, digamos, del suicidio, digamos, en sí mismos o también para los demás, para los pares, para los compañeros. Es importante esa información sobre esos recursos asistenciales, como notamos, por ejemplo, los que tienen que ver o los que cuentan con aquellos adolescentes, como por ejemplo el hecho también de solicitar ayuda, ¿no? Para resolver algunos problemas. Y en cuanto a la prevención también de las personas que tienen trastornos mentales, es importante que nosotros prestemos esa atención frente a aquellos trastornos que pues notamos que son comórbidos, ¿no? Por ejemplo, la revisión desde los síntomas, la depresión, la desesperanza, la ideación también suicida, la presencia de posibles eventos estresantes, ¿no? Y la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y profesionales. Todos estos elementos también teniendo en cuenta pues esa cara desde el seguimiento. En cuanto a las líneas telefónicas, también el objetivo es que estas líneas pues les ayuden a ofrecer como esa información, ese apoyo, ¿no? Y más que todo cuando pues notamos que la persona puede necesitar de pronto ese apoyo de pronto de una manera de urgencia. Y en cuanto a los recursos asistenciales, pues ya sabemos que cada caso es diferente, en cada país es diferente, ¿no? En las escuelas también hay otro tipo de recursos, en las alcaldías, en las EPS, ¿no? Pero una parte importante es la privacidad de las personas que se expresen, digamos, sin ser juzgadas, y esto pues también le ayuda al tema de las líneas telefónicas. Como les decía, el principal factor protector es una familia unida, ¿no? Porque cuando notamos que hay una familia unida, pues notamos que el joven o el adolescente, pues también digamos que puede, digamos, contarle a la familia lo que le está sucediendo, tanto a nivel interno como externo, ¿no? Que de alguna forma, pues también los padres muchas veces cuando tienen una buena relación con los hijos,
puedes notar de manera temprana, por ejemplo, cambios significativos en ellos, ¿no? En la manera como se expresan, en las actividades que antes les gustaba hacer, en lo que cambian de pronto en la forma de vestir, en sus gustos, ¿no? Y pues obviamente notamos que los padres, pues es uno de los principales factores de la prevención. O los cuidadores cercanos. En cuanto al suicidio que se presenta en los niños y en los adolescentes, recuerden que en la parte, pues más que todo del suicidio en niños y adolescentes, pues un tema que impacta mucho, ¿no? Más que todo a nosotros a nivel social, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos como qué pudo haber pasado en la vida de esta persona, ¿no? Para despertar de pronto estos sentimientos o porque, o de pronto el hecho de pensar que puede ser algo prevenible. Estaba muy joven. Y pues obviamente uno de los temas por los cuales el suicidio pues se presenta en niños y en adolescentes es también aquellos elementos de la trágica, digamos, elementos en los cuales ellos sienten como vergüenza, rabia, dolor, nostalgia, pero también la forma como lo asumen. Muchas veces ellos asumen estos pensamientos o estos sentimientos con impotencia, ¿no? Y más como pensando que de pronto lo que les está sucediendo pues es algo que no tiene solución y que de pronto esa es la única forma de resolver pues cómo se siente. Bueno, y dentro de los principales momentos, digamos, de cómo detectamos aquellos elementos o las actitudes del suicidio. Cuando nosotros vamos a detectar los signos del suicidio, pues también tenemos que comprender que pues obviamente algunos de estos signos pueden llevar a cabo impulsos, ¿no? Como por ejemplo estos elementos que se ven como esas medidas necesarias para prevenir el suicidio en los padres, en personas cercanas, ¿no? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, cómo se presta esa atención frente al comportamiento, en las actividades y en elementos cuando notamos que son posibles, digamos, la presencia ya sea de depresión o de pensamientos suicidas. Dentro de los principales trastornos del suicidio, uno de ellos es el trastorno del hecho del dormir en exceso, ¿no? O dormir muy poco. Y pues aquí notamos que uno de ellos es el aislamiento, ¿no? Cómo la persona empieza a notarse o a cambiar, digamos, a alejarse del círculo social, ¿no? Y pues ese aislamiento también influye, digamos, en el comportamiento suicida. Otro de ellos es la pérdida de interés por actividades que preferían hacer. Está también el absentismo escolar, ¿no? Muchas veces como esa manera en que la persona empieza también a dejar de asistir a la escuela, ¿no? Como ese desinterés por todo el tema académico, agresividad física o psicológica, abuso también de alcohol o de drogas, también el hecho de la falta de la preocupación, ya sea por la apariencia o por la higiene, correr riesgos innecesarios, muchas veces también está el interés por la muerte, el envío de mensajes preocupantes por internet, como vemos que pueden ser las malas notas, ¿no? Y pues obviamente también la dificultad para concentrarse. En cuanto a los pensamientos negativos, también todo lo que respecta a las cualidades y a los logros, ¿no? Otra parte de los elementos es las señales comunes de la advertencia de suicidio y dentro de esto pues también todas las afirmaciones que tiene una persona, por ejemplo, en un contexto de suicidio. El hecho también de vernos preocupados o cuando notamos que los jóvenes o los adolescentes se ven preocupados por la muerte, ¿no? O quieren conversar sobre temas de la muerte. Por ejemplo, ¿cuál crees que sería la mejor forma de morir, ¿no? Escribir o de dibujar, regalar pertenencias, distanciarse de amigos o familiares, tener comportamientos agresivos o hostiles. Y acá es importante que también tomemos en serio todas las amenazas del suicidio y buscar ese tratamiento inmediato, ya sea para el hijo o para el adolescente. Si eres un niño o un adolescente, también identificar todos esos sentimientos, como por ejemplo el hecho de hablar con los padres, un amigo, un adulto o un médico también inmediatamente, que puede ayudar a conseguir como esa ayuda. Y en cuanto a las otras señales, también es importante mirar todas esas señales que puedan incluir, por ejemplo, el hecho de descuidar ese aspecto personal, escaparse del hogar, comportamiento arriesgado, ¿no?
como por ejemplo el hecho de conducir de forma imprudente, promiscua, sexualmente, cambios de la personalidad, por ejemplo, cuando nosotros notamos que la persona pasa de estar alegre a estar callado. Muchas veces estos cambios también nos muestran, por ejemplo, hoy en día también otras señales, y es, digamos, el tema de las redes sociales, ¿no? Mensajes preocupantes por redes sociales, eliminar las redes sociales, ¿no? Eh, a veces ponen, digamos, de algún tipo, digamos, de memes o de estados, por ejemplo, todo está bien menos mi salud mental, ¿no? Entonces, digamos que estos memes también nos pueden indicar, obviamente, que hay un riesgo también de suicidio. Por acá me dicen, en una familia, una amiga de una niña de 10 años tomó la decisión de suicidarse, según ella, la información de juegos informáticos, la ballena azul donde colocaban retos, que la información de cuántos casos han surgido de estos tipos de juegos. Ahí, digamos, frente a los casos de suicidio por juegos, también estaban en TikTok un tema de retos, ¿no? Que muchas veces esto se veía de forma masiva, niños, digamos, teniendo este factor de riesgo y los padres también sentían una alta preocupación. De hecho, hoy en día las políticas han cambiado un poco frente a, digamos, a esas redes sociales y a esos retos porque se volvió también un tema preocupante, ¿no? Que digamos que también tenía un impacto masivo. Digamos que muchos de los llamados retos, como decía el Blood, el Momo, ¿no? Fueron sensacionalizados por los medios y varios casos pues no se pudo conformar, no se pudieron confirmar que realmente presentó o pasaron como tal un suicidio de forma directa, pero había unos informes iniciales que también basaban en los rumores sobre esos informes locales, ¿no? No verificados. Pero digamos que muchas veces se publicaban las muertes por causa de suicidio, pero no siempre pues se podía atribuir como tal a la causa de suicidio, ¿no? Porque recuerden que pues muchas veces esto también requiere una investigación, una privacidad, identificar todos los factores. También es que cuando hablamos de la investigación tienen que corroborar que la causa de muerte esté relacionada con digamos, con la muerte como tal, ¿no? Es decir, el elemento que se utilizó corrobore realmente que hubo una muerte, digamos, en la cual la misma persona atentó contra su vida, porque también pues había que descartar los otros tipos de muerte, ¿no? Muertes naturales, homicidios, etcétera. Entonces, digamos que lo importante es como mirar, obviamente, que la causa sí corresponda como tal, por ejemplo, en el caso, digamos, del ahorcamiento, pues es una causa que sí se ve que es directa, digamos, a un suicidio, ¿no? Que indica que, digamos, otro de los ejemplos es el número, digamos, del global de suicidios que hemos escuchado, es 720.000 muertes en un año, ¿no? Y pues más que todo, pues tener en cuenta la exposición de los suicidios, las redes, todos estos elementos que puedan aumentar el riesgo de contagio, ¿no? Y que obviamente pues son las guías desde el manejo, desde la respuesta también de las redes sociales. En ejemplos famosos o lo que nosotros escuchamos, pues está el de la ballena, ¿no? Y este también es como se difunden, digamos, en la prensa, se escucharon 130 casos en Rusia y que estos números pues sigan siendo cuestionados frente a la relación causal, ¿no? Es decir, la relación que estábamos explicándoles sobre la causa de la muerte. Y obviamente se discutía, obviamente, o se validaba, por ejemplo, si eran como tal suicidios debido a eso, ¿no? En cuanto al momo, también se presentaban reportes de la prensa que vincularon 5 muertes en algunos países, ¿no? Y también los estudios académicos que describen esos fenómenos, como notamos en gran medida, la mezcla de los reportes no confirmados. Dentro de los datos relevantes también está la investigación reciente de los estudios, todos estos que hablan de los elementos de los que pueden mostrar esta asociación de las redes sociales, ¿no? La ideación suicida en los jóvenes, o cuando notamos pues que esto se ve como cómo aprueban, digamos, estos retos más que todo en causas de suicidio. Digamos que uno de los elementos importantes para concluir o para comunicar son todos los que tienen que ver, digamos, con la causa
de la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, cuando notamos que estas no están verificadas, cómo nos ayuda a explicar mejor el riesgo de contagio, ¿no? A señalar los retos, por ejemplo, estos retos cuando notamos que son exagerados, cuál es la evidencia causal también, digamos, frente a los casos. Y también en cuanto a la prevención es importante también digamos, educar las señales que se pueden limitar en la exposición de esos contenidos suicidas, ¿no? Como la guía de reporte, coordinar también con temas de salud pública. Hay un tema importante y es el caso documentados por países, ¿no? Y obviamente cómo reunimos esos reportes también a nivel, digamos, de esa investigación también de cada caso. Cada caso como tal de muerte requiere una investigación. Digamos que una parte importante es que en los colegios también explican, digamos, elementos de evidencia o mensajes, ¿no? Otra parte de los elementos es el hecho de las señales de suicidio. Y aquí hablábamos todas las que tienen que ver con esas afirmaciones, como el hecho de estar preocupados por la muerte, de conversar, de escribir, de dibujar, regalar las pertenencias, ¿no? Distanciarse de amigos o familias. También ese derecho de tener un comportamiento agresivo o hostil. En cuanto a esto, pues también nosotros observar, por ejemplo, que el suicidio, pues obviamente es una amenaza que pues obviamente hay que tomar en serio, ¿no? Es importante que busquemos de forma inmediata, ya sea el niño o el adolescente, ¿no? Que tenga esa intervención para, digamos, esos elementos en los cuales podemos notar, por ejemplo, si hay algún elemento específico de descuido, ¿no? De descuido básicamente a nivel personal, del hogar, comportamientos arriesgados, todos estos comportamientos que me pueden indicar que la persona podría estar pasando por una situación o una crisis también emocional. También hay otro de los elementos y el cambio de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, pasar de estar alegre a estar callado. Estos cambios también me pueden indicar elementos propios, ¿no? Respecto al comportamiento suicida. Dentro de los factores de riesgo, como hablábamos de los niños adolescentes, está la impulsividad, ¿no? Los factores de riesgo, pues obviamente aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones propias de los niños, ¿no? Por ejemplo, notamos que muchos de ellos, pues, digamos, cuando están en ese crecimiento, son impulsivos, ¿no? Aún no han alcanzado como esa madurez emocional y por eso reaccionan, digamos, en la cual no saben todavía gestionar sus emociones, ¿no? Muchas veces hacen de pronto lo que conocemos como, por ejemplo, los caprichos, ¿no? Con los padres, que por ejemplo, cualquier cosa con la que no le cumpla, muchas veces ellos dicen o manifiestan, no, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, ¿no? Y pues obviamente, pues hay que mirar es que ellos obviamente están en esa transición de esa madurez también, digamos, a nivel emocional. Y es por eso que pues ven las cosas, digamos, de forma rígida, ¿no? Hay casos, digamos, en los que notamos que pueden haber la presencia también de trastornos propios de la salud mental, como son la depresión, la bipolaridad, ¿no? Todos estos trastornos de personalidad. También ellos, muchos de ellos pueden dejarse influenciar o también pueden tener situaciones de consumo de alcohol o de drogas, ¿no? Y obviamente estos son de los elementos en los cuales también hay que tener en cuenta, porque el consumo de alcohol o de drogas también puede propiciar ese comportamiento suicida. Hay intentos previos del suicidio que también son predictores fuertes, ¿no? Por ejemplo, más que todo en casos de la impulsividad, aquellos elementos que notamos que puedan llegar a presentar la persona baja tolerancia, ¿no? A la frustración, por ejemplo, cuando no se le cumple algo que quieren, se sienten de pronto que hacen como esos berrinches, esas pataletas, ¿no? Porque no saben cómo tolerar, obviamente, la frustración de no tener lo que de pronto quieren o que desean. Otro de los elementos son las enfermedades médicas crónicas, como son los dolores, las discapacidades, ¿no? Elementos con factores también psicosociales, notamos muchas veces también cuando ellos tienen o han presentado historias de un trauma. Por ejemplo, abuso, tanto físico, sexual, emocional, el aislamiento social, la falta de apoyo, pérdidas recientes, ¿no? Personales, económicas y también laborales. Y dentro de estas también notamos pues esos conflictos también familiares o de la pareja.
Otro de los elementos es el bullying también, el bullying, la violencia física y la discriminación, aparte, digamos, del estigma. En cuanto a los elementos ambientales, son todo el acceso a los medios letales, a las armas, a los pesticidas, ¿no? A los medicamentos. Está también desempleo, la pobreza, la inestabilidad económica, crisis vitales, migración, desplazamiento, duelos también de manera múltiple. Y en cuanto a los elementos culturales o sociales, también hay normas que pues, pueden ayudar a favorecer el silencio, ¿no? Como por ejemplo notamos ese sufrimiento emocional, cuando hablamos, digamos, de estos elementos que enfrentan, digamos, ayuda o ayuda psiquiátrica, como el podiatra, suicidio, pueden tener problemas, digamos, de discusiones con los compañeros, de bullying, juegos de asfixia, básicamente como la influencia de los medios digitales. Estos elementos pues también influyen, ¿no? Como por ejemplo el desempeño escolar, como puede ser también la estructura de funcionamiento familiar, si en la casa o dentro de la casa hay situaciones de violencia o de maltrato, ¿no? Esto también influye, digamos, en el comportamiento, digamos, en los niños o en los adolescentes. Como les decía, la influencia de los medios digitales, la influencia también a nivel social, a nivel, digamos, de las amistades, ¿no? Esto también puede influir y puede perjudicar también al niño o al adolescente. Muchas veces el bajo desempeño escolar también puede ser una causa, digamos, de suicidio en los niños o los adolescentes, porque pues el bajo desempeño escolar también puede, digamos, ser un problema frente a lo que ellos están presentando, digamos, o cómo puede repercutir de pronto ese regaño de manera, digamos, en la casa, ¿no? Esa es una de las preocupaciones de los niños y que muchas veces también tipo de relaciones afectivas, algunos de ellos pues también no alcanzan a tener o a desarrollar esas habilidades sociales y pues digamos que al carecer de esas habilidades sociales también les dificulta, ¿no? En gran medida establecer o tener de pronto una relación de pronto de amistad con sus compañeros, ¿no? O con una comunicación. A nivel ambiental, ellos también tienen un nivel de riesgo, son las armas, los pesticidas, los medicamentos, ¿no? Cuando también notamos que hay desempleo, pobreza, inestabilidad económica, crisis vitales, inmigración, desplazamiento, duelos, ¿no? A nivel cultural o social, las normas y estas cómo favorecen ese silencio frente a ese sufrimiento emocional, el estigma también de todos los elementos de ayuda psicológica o psiquiátrica y la exposición también mediática frente al suicidio. En cuanto a los niños y los adolescentes, muchos de ellos pueden llegar a presentar problemas de atención, problemas de conducta, de impulsividad, consumo también temprano de alcohol o de drogas, falta de supervisión parental y conflictos también intensos en la casa. Y la exposición al suicidio también de amigos, familiares, de las redes sociales. Este es otro factor que también los afecta, ¿no? Porque muchas veces al estar expuestos a situaciones de suicidio, por ejemplo, a nivel familiar o social, pues también ellos le generan, digamos, una preocupación, digamos, sobre la muerte, sobre lo que pudo haber pasado. También muchas veces algunos de ellos empiezan a presentar pensamientos o sentimientos de culpa por la muerte de algún familiar o por el hecho también de haberlo encontrado. Como les hablaba la vez pasada, hay programas preventivos para mejorar las relaciones de los padres y los hijos, ¿no? Unos que están relacionados con la crianza y las relaciones familiares, cómo fortalecemos la crianza, obviamente, para prevenir el riesgo de suicidio, ¿no? Otro de ellos es el de familias increíbles, familias de check-out, por ejemplo, capacitar a los padres para identificar esas dificultades de frente al estudio y la intervención sobre cómo pues obviamente van a abordar o van a abordar, digamos, estos elementos propios del suicidio.
otros programas frente a las normas semejantes. Y estos son programas que también nosotros veamos como a través el objetivo es abordar estos elementos del suicidio, ¿no? Hablar con un adulto, cómo promovemos esa conexión semejante, ese liderazgo también entre ellos, ¿no? Y pues obviamente esto genera un impacto positivo también en jóvenes y también, digamos, en personas que están expuestas a entornos escolares, pero también cómo se implementan esos entornos a nivel comunitario. Otro es el asesoramiento de los métodos letales. Este tipo de programas lo que pretende es, en Colorado, por ejemplo, se asesoraban a las familias o a los padres o a los niños para acudir a urgencias psiquiátricas y para saber cómo hablar sobre con los hijos frente a los sentimientos del suicidio, ¿no? Y pues esto lo que generaba el apoyo, pues principalmente era para entregarle folletos, cajas de seguridad, elementos en los cuales la persona almacenara los medicamentos o armas de fuego y pues obviamente monitorear, obviamente que se siguieran haciendo pues esta restricción de los métodos letales, ¿no? Y hacer preguntas, evaluar cómo utilizaban esas iniciativas, ¿no? Más que todo, por ejemplo, cuando notábamos que hay preguntas para evaluar o si había alguna acogida de la iniciativa, cómo se encontró, por ejemplo, a los padres que realizaron ciertos cambios, por ejemplo, en los almacenamientos. Y en cuanto a los medicamentos y armas de fuego, después de la orientación, y pues acá la idea es que también se haga como la respectiva, digamos, práctica para mirar si las personas, pues si siguen empleando esas recomendaciones de manera habitual. Hay prácticas frente al almacenamiento seguro y es el hecho de tener esos medicamentos o esas armas de fuego o esos productos domésticos guardados, ¿no? En un lugar seguro. Es el hecho también importante reducir el riesgo de suicidio. Como nosotros hablamos de separar, por ejemplo, a aquellas personas cuando tienen algún tipo de vulnerabilidad o un fácil acceso a los medios letales, ¿no? Las prácticas también que pueden incluir la educación, la consejería, aquellas prácticas que pueden incluir, por ejemplo, el almacenamiento, las armas de fuego bajo llave, por ejemplo, tenerlas en una caja fuerte, en una caja de seguridad también frente a las armas no cargadas y obviamente pues separar las municiones de ese mantenimiento desde los medicamentos, ¿no? Muchas veces también tenerlos bajo llave, ¿no? Esta parte pues es importante y mantenerlos siempre alejados del riesgo, obviamente, de la persona que tiene ese intento de suicidio. Otra es los elementos para restringir, pues obviamente los elementos como son los plaguicidas. Y pues obviamente aquí la idea es reducir, por ejemplo, en los países, este es uno de los métodos más frecuentes de suicidio, porque pues los pesticidas muchas veces se encuentran en las casas, ¿no? Y también pues obviamente cómo se relaciona con la disminución de la absorción de sustancias tóxicas, el almacenamiento seguro. Acá el enfoque pues obviamente tiene que ver desde la prevención también del suicidio. En cuanto a la capacitación de primera línea, pues también aquí la idea es que se puedan, digamos, instruir a los maestros, a los entrenadores, a los sacerdotes, a todas las personas que presentan como esas emergencias, proveedores de atención médica y todas las personas de esa comunidad para poder identificar, ya sea las personas cómo pueden estar en riesgo de suicidio o responder de manera eficaz. También tener en cuenta el hecho de facilitar los servicios de la búsqueda, del tratamiento y también de apoyo. Otra de las preguntas que más se utilizan es el hecho de preguntar, persuadir, referir y pues tener en cuenta todos estos elementos conocidos, por ejemplo, frente a los entrenamientos, ¿no? Cómo nosotros abordamos estos elementos también de tener contacto con el estudiante, más que todo en caso de riesgo de suicidio, y la evaluación también desde la remisión. Las cualidades es importante preguntar, persuadir, referir y este es un ensayo también aleatorio, pues que le ayuda a las jóvenes a abordar el riesgo de suicidio, pero básicamente teniendo en cuenta, pues cuando se presenta un adulto, por ejemplo, el hecho de buscar ayuda, ¿no? O el hecho también de hacer un énfasis frente a las intervenciones y animar a los jóvenes a divulgar y pues obviamente a buscar apoyo. Que pues muchas veces notamos es que ellos no buscan apoyo, que se guardan las cosas, que se quedan callados, ¿no? Entonces este también es importante, digamos, básicamente porque ayuda a que la persona pues
tenga como ese abordaje de preguntar, persuadir, buscar apoyo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Las diferentes situaciones y las cosas que también tenemos que evitar en situaciones, digamos, de un suicidio de un joven, un adolescente, ¿no? Los problemas que pueden tener ellos, sus relaciones de pareja, amorosas. Muchas veces, como es su primera relación afectiva, pues también le genera un alto impacto, ¿no? Digamos que nunca habían experimentado de pronto un dolor frente a una relación de pareja y pues muchas veces también se hacen la idea que las cosas van a durar mucho tiempo, ¿no? Y pues esto también lo que hace es precisamente eh, tener también unos pensamientos catastróficos, ¿no? Respecto a esto, respecto a que no volverá a querer a alguien o que no se volverá a enamorar, ¿no? Y pues esto también genera una dificultad, digamos, en los jóvenes o en los adolescentes. Ahora que también otro de los elementos es los signos importantes de una detección temprana. Cuando hablamos de estos signos, pues todos los elementos que establecen recientemente, por ejemplo, ya sea, ahí está la Fundación Estadounidense para prevenir el suicidio, ¿no? El programa de la línea Educa a los maestros o los miembros de la familia, por ejemplo, para tener en cuenta, por ejemplo, ya sea en un jardín infantil, los grados también de los signos asociados a riesgo de suicidio, los comportamientos típicos, ya sea presentados en el entorno escolar, para los estudiantes que luchan con problemas también de la salud mental. Y pues obviamente todos estos elementos cuando vemos que son necesarios, por ejemplo, si se detectan signos frente al programa prometedores o también en la espera de esa evaluación frente a la efectividad. Hay otros signos de la alerta de suicidio y son esos programas desde la prevención que están basados en las señales de suicidio, ¿no? Estos programas también ayudan, por ejemplo, a diseñar, a reducir el estigma, ¿no? que hay frente al suicidio, a buscar ayuda, a saber sobre los signos de suicidio, ya sean los jóvenes, ¿no? Otro de los signos también es el, digamos, el programa SOS, que este va a abordar primero, digamos, son los elementos como se le enseña a los estudiantes el suicidio, no solamente pues proviene del estrés, sino que también está relacionado con un trastorno mental y pues se describen claramente al alumno para que se enseñara a los estudiantes, por ejemplo, la depresión, los pensamientos suicidas. El hecho también es que los jóvenes muchas veces se informan sobre la depresión y pues este programa también genera un conocimiento de la conducta y disminuye también el intento de suicidio. Yo anteriormente brindaba unas capacitaciones en instituciones educativas y digamos que cuando uno habla de depresión o de suicidio, uno nota que los jóvenes se ven muy interesados en esto, ¿no? Y realmente pues se ven interesados precisamente porque están pasando por situaciones emocionales en los cuales ellos manifiestan tener depresión, ¿no? Entonces tengamos mucho, digamos, relación en la cual tenemos que identificar obviamente los factores propios por los cuales ellos también pueden tener como tal ese riesgo de suicidio o pueden estar presentando, digamos, a nivel personal, vivir de pronto una depresión también de forma marcada, ¿no? En cuanto a la intervención también, digamos, de esta, pues también el hecho de aumentar cómo planeamos o planificamos también la intervención, el aumento, el conocimiento, ¿no? Y pues obviamente uno de los elementos es el hecho de buscar ayuda, también el hecho también de la forma también de enfrentar las sintomatologías depresivas, la conducta suicida,
Todos estos elementos cuando notamos, por ejemplo, cómo se presentan en los adolescentes, por ejemplo, de 14 a 16 años, el uso de ese diálogo interactivo, las representaciones desde los roles o también enseñarles sobre los factores de riesgo, de protección y esto cómo están asociados al suicidio, ¿no? Y dentro de esto pues incluye, digamos, elementos del conocimiento o también el conocimiento, digamos, de la depresión o la ansiedad, ¿no? También la manera para gestionar o para resolver problemas, ¿no? Este es uno de los elementos y las capacitaciones que más le gustan a los jóvenes, ¿no? Resolución de problemas, el hecho también de afrontar los sentimientos, la gestión emocional, digamos, hablar sobre estos elementos propios, como puede ser, por ejemplo, eh, algunos programas que tienen que ver cómo los menores, ¿no? Realizan intentos de suicidio o tendencias al suicidio y pues hacer un seguimiento también por 12 meses, ¿no? En comparación obviamente con escuelas o con lugares o sitios de control, en lo cual tienen también acceso ya sea a elementos educativos o elementos también de atención individual. Hay otro programa que se llama Saving en Poder y John, Life, que se realizó en Europa, y este es un ensayo aleatorio para prevenir en el entorno escolar y estaba centrado en esa intervención preventiva del suicidio. ¿Qué se pretendía? Pues que con 11.100 estudiantes de 168 escuelas fueron asignadas de una a cuatro condiciones en las cuales pues primero se hacía la evaluación de los factores de riesgo de suicidio, se remitía a los jóvenes en los cuales se detectaba el riesgo de suicidio, eh, se hacía se hacía esto de que habíamos hablado de preguntar, persuadir o referir, ¿no? Y en los jóvenes también que eran conscientes de la salud mental, pues también ya se les brindaba como esas condiciones de control. Muchas veces la tasa de la conducta suicida era valorada de 3 a 12 meses, ¿no? Y después de la intervención, pues no habían intervenciones grupales después de la intervención, ¿no? Pero pues notábamos que obviamente la idea de los intentos de suicidio severos también es lo que hablábamos que podía también tener como esa parte, esa condición de control. Dentro de los programas preventivos del suicidio, pues hay un tipo de programas que se utilizan o que están dirigidos a escuelas y universidades, ¿no? Que miran, por ejemplo, los signos del suicidio, básicamente. Y acá lo que se pretende, estos programas se daban en Estados Unidos, ¿no? Para basarse en la educación y en la detección también temprana en los adolescentes. Otro es el programa que se aplica en varios países europeos para reducir los intentos de suicidio, ¿no? Se llama Youth Aware of Mental Health y este pues más conocido como el YAN. Este es un programa muy famoso allá en Europa, ¿no? Hay campañas comunitarias y mediáticas del guías que brinda la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde reportan de forma responsable los intentos de suicidio, los medios, ¿no? Para obviamente evitar el contagio, las líneas accesibles, ¿no? El teléfono, chat, WhatsApp, todas esas líneas en las que las personas se puedan comunicar. También en las poblaciones en riesgo, es decir, esos elementos o entornos escolares, se brinda también unas intervenciones, por ejemplo, ya sea a los profesores, a los líderes comunitarios, a los policías entrenados, para detectar todas esas señales de alarma. Están las comunidades específicas, es decir, la intervención en pueblos indígenas, militares o migrantes que presentan esa adaptación cultural. En cuanto a la restricción de los métodos letales, también todas las políticas del control, están los pesticidas, ¿no? La reducción del suicidio, las normativas de seguridad, los puentes, las armas de fuego y el acceso a los medicamentos. Y también están las normativas de seguridad desde los puentes, armas de fuego y digamos que estos elementos en los cuales la persona se puede hacer daño. Desde la prevención también mirar, por ejemplo, esa prevención cuando notamos que está indicada en personas que tienen un riesgo específico, esos protocolos también basados en la evidencia científica, como por ejemplo la terapia cognitiva de la conducta suicida, ¿no? El DBT de los pacientes con desregulación emocional, está el MDR para abordar o trabajar esos elementos o traumas complejos.
También están las crisis de responsabilidad de la planeación y la intervención, y pues otro elemento es el seguimiento post de la alta hospitalaria, ¿no? Y es como esos programas en los cuales pues se tienen como esos mensajes de apoyo después de un intento de suicidio, como está la reducción también de elementos repetidos de intentos, las líneas de crisis que se brindan, ¿no? Y a nivel de los marcos internacionales, pues la Organización Mundial de la Salud en el 2021 encuentra que hay cuatro ejes en los cuales se debe abordar estos elementos de la prevención, y uno de ellos es restringir los métodos letales, ¿no? Con esos métodos o esas situaciones en las cuales la persona se puede hacer daño, los medios de comunicación que sean responsables en esa comunicación, la detección temprana y también la evaluación y seguimiento. Hoy en día también la Organización Mundial de la Salud les brinda un documento que se llama sobre la prevención desde la comunicación del suicidio. Yo ese documento también se los agrego en el material de estudio para todos los que están interesados. Cómo nosotros aprendemos a comunicar, ¿no? De manera, digamos, generando una habilidad socioemocional en los jóvenes, ¿no? Y comunicar adecuadamente, que también es un tema, digamos, importante. Ahora, otro de los elementos está elementos como por ejemplo la promoción, digamos, desde estos elementos como la alternativa, ¿no? Desde las estrategias, y pues obviamente ese plan desde las estrategias, del pensamiento alternativo o el pensamiento cuando está diseñado, por ejemplo, frente a la mejoría, a la competencia social, a los niños y a reducir también el comportamiento problemático. Hay 20 aulas en las cuales también se pueden brindar, por ejemplo, en Pensilvania se desarrollaron 10 aulas de la intervención y se implementaron lecciones semanales, ¿no? Frente a actividades de extensión y pues obviamente en un periodo de 9 meses. También estaban las evaluaciones que se le hacían a los niños, que se le hacían a los niños sobre los informes, desde el comportamiento y cómo se recopilaron, por ejemplo, en el año escolar, en los signos asociados, frente a la intervención, y que obviamente esto cómo tiene esa habilidad de ese conocimiento emocional y cuáles fueron calificados ya sea por los padres, los maestros, y cómo socialmente notamos que son competentes en comparación con los compañeros, ¿no? También notar, por ejemplo, los maestros cuando calificaron en los niños la intervención, por lo menos cuando no hemos notado que han sido retraídos socialmente en comparación con otros controles. Otro de los elementos está el juego del buen comportamiento, y es la intervención desde la gestión, digamos, del comportamiento cuando está basada en la escuela primaria, ¿no? Todos esos elementos que se enseñan a los niños, por ejemplo, a cooperar entre ellos, a autorregularse, digamos que lo que brinda, digamos, este juego del buen comportamiento es brindarle a los niños como ese refuerzo positivo para, digamos, tener comportamientos adecuados, ¿no? Más que todo, como por ejemplo ese comportamientos en equipo, cómo establecemos esas expectativas de un buen comportamiento, las consecuencias de un comportamiento desadaptativo. Y pues obviamente esto lo que logra es también identificar las manifestaciones agresivas cuando sí se presentan, ¿no? Y pues, digamos, frente a los resultados también lo que está relacionado con la conducta suicida. Digamos que en los primeros momentos, pues lo que principal se observa es aquellos elementos, por ejemplo, del suicidio cuando se presenta a los 15 años, ¿no? Más o menos esa es como una de las edades también de riesgo, en comparación con las personas que han estado en estados escolares. En Colombia, por ejemplo, está el Código de Estrategia de Prevención del Suicidio, que es el que brinda el Ministerio de Salud de Protección, que lanzó ese código dorado frente a esa estrategia nacional para el cuidado de la salud personal con conducta suicida. ¿Qué implica este protocolo? Pues realmente es esa respuesta del territorio, esa atención inmediata frente a situaciones de riesgo. Incluye pues obviamente elementos como la participación institucional, educativa, de los primeros elementos que responden a los líderes sociales y también a los líderes religiosos. Eh, la Política Nacional de Salud Mental está en Colombia, también la Política Nacional vigente, que reconoce la conducta suicida desde un evento prevenible, como por ejemplo notamos los lineamientos, implementar aquellos programas de prevención, de atención y de seguimiento.
En cuanto a los planes distritales y locales, todos los planes que hablamos desde que Bogotá tiene un plan distrital desde la prevención de las violencias, como notamos esa atención de la conducta suicida, de las estrategias intersectoriales, también de la salud mental. Hay otro elemento que reporta la reducción de suicidios en Bogotá, más o menos en un 20,95 en el 2023, y al 2024 pues indica que hay un impacto también de las políticas locales en la ciudad de Bogotá. Campañas de sensibilización, está la campaña de preguntar es preguntar, ¿no? Esta la brinda el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y es para incentivar a la población a hablar del tema, indicar señales de alarma y saber a dónde acudir. Hay otra campaña de Pacto por la Vida y es donde nosotros hablamos que entre todos nos cuidamos, ¿no? Estas están vinculadas al Código Dorado. El Código de Bienestar también familiar, el ICBF, tiene programas desde las modalidades, desde las estrategias también para prevenir el suicidio en los niños, niñas o adolescentes y también en las familias. Está la línea de escucha, de apoyo emocional, está la 192, la opción 4, están las líneas locales grandes en Bogotá, ¿no? Está el 106, el poder de ser escuchado. Está también el enfoque territorial comunitario, que se enfatiza obviamente en diseñar planes territoriales adaptados a cada región, porque recuerden que los elementos que se van a brindar en las capacitaciones tienen que ser adaptados a cada contexto, a cada región particular que se va a intervenir. Y en cuanto a la participación comunitaria y las redes sociales, también esas organizaciones locales, desde la intervención social y la promoción también del bienestar. En cuanto a los retos también del área de la mejora, pues uno de ellos es identificar la cobertura frente a las regiones que estén alejadas de elementos rurales, que no tienen servicios especializados ni personas capacitadas. Está un estigma aún fuerte que es el hecho de buscar ayuda en la salud mental y pues obviamente retrasar la detección y la atención. Está también la falta de seguimiento de los intentos de suicidio y el apoyo post-crisis territorial. También están los recursos limitados sobre la salud pública para la intervención temprana en zonas que son, digamos, dispersas. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda que de pronto quieran que aclaremos? Por acá veo que me han hecho varias preguntas. Ya les expliqué los programas. El YAN es uno de ellos, programas de signos precoces de suicidio, está el programa también, acá en Colombia hay varios, ¿no? Los del Código Dorado, campañas de sensibilización. Todas las sesiones quedan grabadas. Una persona que tiene cutting es un síntoma de pensamiento suicida, podemos decir que es un síntoma de riesgo de suicidio, ¿no? Porque obviamente estamos notando que hay un síntoma, digamos, de autolesión, pero también habría que descartar, obviamente, si la persona está pasando por algún tipo, digamos, de trastorno que tenga que ver con con esas características autolesivas, ¿no? Digamos que el hecho de cortarse es un síntoma suicida, no necesariamente, ¿no? Muchas veces la autolesión no suicida. Hay conductas que tienden las personas a regular esas emociones intensas para liberar su tensión, para probar que sienten algo o para pedir ayuda de manera indirecta. Pero es un marcador, como les decía, de riesgo porque obviamente va a aumentar la probabilidad de la ideación suicida, va a aumentar la probabilidad de que la persona en el futuro pues siga teniendo estos intentos de autolesión, va a presentar también estos elementos, especialmente cuando notamos que hay un historial de intentos, de ideación, de consumo, depresión grave o también en la parte del empeoramiento desde la frecuencia y la letalidad desde la conducta. Porque muchas veces notamos que hay personas que después de tener un intento de autolesión, pues tienden a hacerlo más frecuentemente, ¿no? Y cada vez esa autolesión se ve que se ve de pronto de forma más graves, pueden ser autolesiones más delicadas.
Y pues obviamente este es un elemento también que se debe de abordar. Muy buena pregunta, pero también pues habría que descartar las demás situaciones, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, obviamente, si hay una conducta suicida? Pues obviamente preguntar directamente, no juzgar siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando te cortas, ¿quieres morir o solo quieres como sentir ese alivio eh, emocional, ¿no? Para identificar si hay una intención de suicidio. ¿Has pensado en hacerte daño o hasta morir alguna vez o tienes planes concretos? ¿Con qué frecuencia te autolesionas? ¿Ha aumentado la frecuencia o la gravedad? ¿Has probado métodos más letales alguna vez o has pensado en formas de terminar con tu vida? Eh, También, ¿qué haces después de cortarte, no? Como por ejemplo esconder las heridas, buscar compañía, aislarse. Entonces, digamos que acá también nosotros tenemos que preguntar es, por ejemplo, si la respuesta a si querían morir es sí, pues obviamente sí hay un plan, una intención, hay un método letal y obviamente se debe abordar como un riesgo de suicidio de forma inmediata. Pero en cuanto, digamos, una persona lo hace porque está teniendo una carga emocional, también me está indicando que requiere una intervención psicológica para manejar esos síntomas emocionales, porque pues obviamente reducir también el hecho que la persona se autolesione, ¿no? En cuanto a las señales de alarma, como les decía, hay declaraciones explícitas. ¿Qué hace la persona de querer morir? Preparativos, comprar medios, escribir cartas, intentos previos recientes, aumento de la severidad frente a la letalidad de la autolesión. Muchas veces esa letalidad se ve mayor, ¿no? O incluso se ve más severa esa autolesión. El abandono de actividades, de aislamiento extremo, desesperanza también profunda. Y el consumo también de alcohol o de drogas frente a la ideación suicida. ¿Qué podemos hacer en la práctica clínica? Pues uno de los elementos que más se utilizan es evaluar la intención y el riesgo desde las preguntas, crear un plan de seguridad, ¿no? Para identificar las señales de alarma, las estrategias internas, los contactos de apoyo, la reducción a los medios, al acceso y a los medios, también reducir los métodos letales, ¿no? Cuando notamos que hay objetos cortantes, ya sea en casa, riesgo de suicidio, negociar, o también ese tema de la emoción temporal que brinda el paciente o a la familia sin juzgar. En cuanto a los tratamientos con la evidencia, pues está el trastorno límite, la autolesión persistente, ¿no? Que podemos notar que en la terapia cognitivo-conductual se enfoca en la conducta suicida, en las intervenciones para la regulación emocional, para las habilidades, para el entrenamiento desde la tolerancia, desde la angustia, ¿no? Y pues lo que notamos en el MDR es que sí hay un trauma significativo. En cuanto a un seguimiento cercano, también todas esas citas cortas, ¿no? Como caring contacts, coordinación para servicios de urgencia, si notamos que hay un riesgo inminente, involucrar redes de apoyo, ese consentimiento de la familia, los amigos, la escuela, y también psicoeducar sobre responder sin castigar o no exagerar la culpa. Hay manejo también desde las familias y desde los padres, y es validar la angustia del paciente, la preocupación familiar, enseñar las respuestas que no refuerzan la conducta o que evitan esas amenazas punitivas, ¿no? Pero obviamente establecer los límites de la seguridad, de guardar esos objetos peligrosos, la supervisión según el riesgo y buscar la intención especializada o el apoyo psicosocial que tiene un niño o un adolescente, ¿no? En cuanto al paciente, por ejemplo, que niega hablar de suicidio, pues importante, o que lo minimiza, es importante que siempre mantengamos esa actitud empática, no confrontativa, ¿no? Pero sí preguntarle de pronto si en algún momento ha querido morir, ¿no? Y que esas preguntas directas, pues muchas veces no aumentan el riesgo. Pero pues si la persona muestra elementos o señales de negación, pero hay señales objetivas como heridas, aislamiento, que el seguimiento también lo puede considerar esa coordinación también desde los servicios sociales o la urgencia también frente al riesgo. En cuanto a los recursos clínicos y terapéuticos útiles, está el Saving Planning Intervention, está el DBT, las habilidades de regulación emocional, la tolerancia de la angustia, mindfulness, está la terapia cognitiva de la conducta suicida, que es más conocido como el CAMS, hay programas psicoeducativos en familias.
Muchos padres a nivel escolar pueden no estar de acuerdo con este tipo de información a sus hijos. Muchas veces se hace, claro, capacitaciones previas a los padres para sensibilizarlos, ¿no? Para que entiendan, digamos, hablar de suicidio y verlo como algo normal, ¿no? Como algo desde la prevención, del riesgo. Que incluso hay padres que también manifiestan muchas veces tener depresión, ¿no? Y pues este es un elemento también que nos puede ayudar porque muchas veces esto también se hereda. Como ya sabemos, la depresión puede ser heredada. Claro que sí. A los padres, a los docentes, a todas las personas del círculo del menor. Esta, digamos, a nivel preventivo, creo que el tema de mejorar los vínculos familiares y los vínculos de los padres también es como lo más importante, ¿no? Porque pues si mejoramos el vínculo familiar, esa relación, se fortalece de pronto esa confianza entre el hijo y los padres, por ejemplo, que es la persona más cercana e idónea para poder hablar con ese menor, para notar los cambios. eh, pues realmente es un elemento en el cual vemos que desde la prevención pues llegamos un poco más allá, ¿no? No es solamente el abordaje hacia el menor, sino también al círculo familiar, escolar del menor. Entonces recuerden que si nosotros vamos a hablar desde la prevención, es importante que siempre se aborde temas también desde la crianza, desde la parte, digamos, de la prevención del suicidio en los jóvenes, para que los padres también sepan cuáles son los signos o síntomas, ¿no? Y pues obviamente acá la idea es que todo el mundo pues tenga esa prevención del suicidio. Muchas veces ustedes pueden no ser padres, pero pueden también detectar, por ejemplo, si hay síntomas, por ejemplo, de depresión o de suicidio, por ejemplo, de un miembro de la familia o de alguna persona, digamos, que está cercana a esta persona. Bueno, vamos a tomarnos un receso y volvemos a las 10:45. Recuerden que el día de hoy la clase es hasta las 12 del mediodía. Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Vamos a abrir el espacio para las preguntas o dudas de ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar desde las fuentes por las cuales se presenta el suicidio. Y pues dentro de ellas vemos, dentro de las principales causas está el reporte también de las defunciones autoinfligidas intencionalmente, ¿no? Todas esas secuelas, por ejemplo, en el suicidio, pues lo que notamos son aquellas lesiones cuando una persona pues se autoinflige, ¿no? Estos reportes los da la DANE, también el Sistema Clínica de Odontología Forense, que es el que mira el tema de los desaparecidos, de los cadáveres y también el reporte de los suicidios. Está el del presunto delito sexual, que es cuando nosotros miramos ya sea en los niños, en las niñas y en los adolescentes, también en las víctimas de delitos contra la libertad o contra la integridad y la formación también de la parte sexual, los elementos tipificados del Código Penal colombiano, ¿no? En cuanto a los trastornos mentales, también está la base de datos de los registros individuales,
está la prestación de los servicios de salud, ¿no? Básicamente, por ejemplo, lo que es conocido como las RIPS, el número de porcentaje también de personas atendidas, está el trastorno ya sea de personalidad o de comportamiento, que pues es como nosotros miramos, por ejemplo, si el suicidio pues se debe a una causa de un trastorno mental. También están los trastornos mentales orgánicos, más que todo incluyendo esos trastornos sintomáticos, como se presenta el CIE-10, ¿no? Digamos en el DSM-5, trastornos mentales o del comportamiento también. Y pues digamos que todas estas bases de datos pues nos ayudan a detectar también el riesgo de suicidio. En los trastornos mentales también notamos el comportamiento debido a las sustancias psicoactivas o trastornos neuróticos relacionados con el estrés y trastornos somáticos. Básicamente lo que notamos son todos los elementos como los medios utilizados por los niños, niñas y adolescentes que como pues que conllevan, digamos, a tener ese suicidio, ¿no? Notamos que el 53% de los niños, niñas y adolescentes se han ahorcado, que en el 29% ingirieron sustancias tóxicas, ¿no? Y en el 6% usaron armas, el 3% pues no se logra determinar la causa y en el 8% pues no hay información. En cuanto a la parte étnica de los niños, niñas o adolescentes, notamos que 1.411 niños, niñas o adolescentes que no tenían pertenencia étnica se suicidaron, que 107 tenían que ver a la pertenencia indígena, que 65 eran negros o afroamericanos o afrocolombianos o afrodescendientes, ¿no? Que uno era ron y 228 pues no hay información. Entonces acá les muestro otra gráfica, también frente al suicidio, ¿no? Y pues en esta gráfica lo que se pretende es como mirar cómo ha generado, digamos, ese impacto de suicidio, más que todo teniendo en cuenta pues a medida, digamos, que va avanzando los años, ¿no? Este registro nos muestra pues las pertenencias étnicas, los casos, cuando no hay información, todos estos elementos, por ejemplo, que pueden llegar a presentar un desafío, ¿no? Teniendo en cuenta los reportes y obviamente lo que me puede conducir ya a identificar, por ejemplo, elementos como la intoxicación, accidentes o también cuando notamos que no han sido reportados el suicidio por personas cercanas al niño, niña y al adolescente. Otro de los factores de riesgo asociados al suicidio están los niños, niñas o adolescentes que están clasificados frente al nivel o al modelo ecológico. Dentro de esto, pues notamos los intentos previos de suicidio, ya sea del abuso, del alcohol, el consumo también de sustancias psicoactivas, están los trastornos mentales, están las conductas autodestructivas, están los conflictos de identidad o desculturización, ¿no? Digamos que a nivel micro, pues es lo que tenemos que ver como esos factores individuales, ¿no? Si la persona se ha intentado hacer daño, si hay consumo de alcohol, si tiene un trastorno mental, si digamos que tiene conductas autodestructivas o problemas también en la cultura, por ejemplo, para adaptarse a una cultura o incluso si tiene problemas de autoestima o de autoconcepto. A nivel micro también notamos que está la predisposición genética, la enfermedad física crónica o discapacidad, está también la desesperanza, está el embarazo no deseado y están los conflictos de la pareja o la finalización de una relación de pareja. A nivel familiar, está la violencia intrafamiliar física, psicológica o sexual, está la negligencia también a nivel familiar, está el abuso del alcohol o consumo de sustancias psicoactivas por parte de los miembros de la familia, está la historia familiar de suicidio o intentos de suicidio, está el antecedente de los trastornos mentales en las familias y la violencia sexual en la familia, ¿no? También está la separación, el divorcio familiar o está la pérdida o la muerte también de un miembro de la familia de un ser querido. A nivel familiar también está la precariedad, la ausencia de los vínculos afectivos, está la indiferencia o la negligencia por parte de las familias, el desempleo también por los miembros de la familia, dificultades socioeconómicas a nivel familiar, a nivel escolar que notamos, pues también puede existir, digamos, el tema del acoso escolar, la violencia sexual en el entorno escolar, están las barreras a la educación escolar, ¿no? Que son aquellas personas que pues de pronto no pueden acudir de pronto a los servicios de la educación o también está el rendimiento escolar o los problemas académicos.
A nivel macro también observamos que se presenta la identidad de género diversa frente a ese entorno o donde notamos la discriminación. Está el uso de controlado de las tecnologías de la información o la comunicación, está la violencia sexual, está la carencia de redes de apoyo, está el acceso también a artículos letales, como por ejemplo básicamente armas de fuego, medios, ¿no? Está el choque cultural, están las migraciones internas o externas, están también las explicaciones culturales o espirituales, también se encuentra la discriminación o la residencia también en zonas marginadas, el abandono estatal, barreras para acceder a los servicios, la presencia o la incidencia del sector minero, está también la presencia de los cultivos, del uso ilícito o las economías ilegales, el trabajo infantil, el conflicto armado y los desastres naturales, ¿no? Digamos que muchas veces pues también tenemos que mirar todos estos elementos, tanto familiares como individuales, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen acá alguna pregunta o alguna duda que quieran que aclaremos. Entonces, digamos ¿qué podemos notar? Pues digamos, en este marco están los factores frente al nivel de riesgo. Recuerden que hay muchos niveles de riesgo, por eso cuando ustedes me preguntan cuál es la causa de muerte de los jóvenes o los adolescentes, son muchas, ¿no? Primero, pues obviamente sus características propias o personales, como trastornos mentales, conflictos, baja autoestima, intentos de suicidio, consumo de alcohol, ¿no? A nivel también está la predisposición genética, por ejemplo, las familias, si tienen también problemas de consumo del alcohol, desesperanza, enfermedades crónicas o discapacidades, embarazos no deseados. Está también conflictos de la pareja o finalización de una relación de pareja. Estos son de los elementos que más se presentan en los jóvenes, ¿no? A nivel familiar, pues obviamente todos esos elementos de la violencia familiar, física, psicológica, sexual, negligencia, el abuso del alcohol o de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los miembros de la familia. Está la historia también desde la familia del suicidio o los intentos de suicidio. Está también la violencia sexual en la familia, la separación o el divorcio. Y pues también se encuentra, digamos, aquellos elementos como es la pérdida de un miembro de la familia de un ser querido. Como les decía, también a nivel familiar, todo el tema de la precariedad también de los vínculos afectivos, ¿no? La indiferencia o la negligencia por parte de los miembros de la familia. Muchas veces hay padres que pues nosotros notamos que no tienen como esa, digamos, esa disposición, es dedicar ese tiempo de calidad a los hijos, ¿no? Y pues obviamente este es un factor que también abarca esta dificultad, digamos, frente al riesgo de suicidio. Otro elemento es la indiferencia o la negligencia, y es básicamente pues mirar si existe o no situaciones de indiferencia o negligencia por parte de las familias, está el desempleo de los miembros de la familia, dificultades socioeconómicas, familiares, acoso escolar, bullying, violencia sexual, el entorno escolar, barreras del acceso a la educación, también está ese bajo rendimiento escolar o problemas académicos. Muchas veces pues mirar o identificar, por ejemplo, qué problemas surgen, ¿no? A nivel de la persona, de pronto en la parte de la escuela. Muchas veces también otro elemento como nosotros podemos notar que algo está sucediendo es el abandono escolar, ¿no? De las actividades académicas. O notar, por ejemplo, si recientemente pues hay un cambio significativo a nivel escolar. Mm, Otro elemento es la identidad también de género, es decir, pues obviamente lo que notamos es que más que todos los adolescentes cuando tienen esa transición frente a su sexualidad, pues muchas veces se sienten discriminados también en familia, por no saben cómo qué decir, ¿no? Se sienten como en una situación sin salida, sienten también de pronto como esa dificultad de pronto para mostrar lo que les está sucediendo, ¿no?
o que ser más vistos o rechazados, o que de pronto por esa identidad familiar o por no ser esa identidad sexual, por no ser acogidos en la familia, pues muchas veces se sienten también como abandonados, ¿no? Otro de los elementos del uso no controlado de las tecnologías de información o de comunicación está también la violencia sexual, básicamente elementos, por ejemplo, de maltrato, violencia sexual, la carencia de redes sociales o de apoyo. Muchas veces también esas tecnologías, como les decía, hay cosas que los niños no deberían ver, ¿no? Tanto series como películas, como documentales, que ellos no deberían de pronto tener el acceso al, digamos, a ver o a manipular este tipo de información, ¿no? Porque pues no está de acuerdo a su edad. Hay películas que no son de acuerdo a ellos. Hay muchos programas, incluso en Japón, que utilizan muchos temas como de mangas, con temas existenciales, que también son programas que son, aunque sean, digamos, en dibujos animados, son programas que son para adultos, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta, obviamente, el uso controlado de las técnicas de comunicación, ¿no? La violencia sexual, carencias de redes sociales o de apoyo, acceso a artículos letales como notamos que son las armas de fuego, como notamos que pueden ser otro tipo de medios, ¿no? Está el choque cultural también, están las migraciones internas o externas, están las explicaciones culturales o espirituales, ¿no? La discriminación desde la residencia en las zonas marginadas. También está el abandono estatal, las barreras de acceder a los servicios, está también la presencia o la incidencia de un sector minero, ¿no? A nivel macro también está la presencia de los cultivos, del uso ilícito o de las economías legales, ¿no? O ilegales. Está el trabajo infantil, el conflicto armado y los desastres también naturales. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran preguntar? Frente a los intentos previos del suicidio, ¿qué notamos? Uno de ellos son todos los elementos de los intentos de suicidio, como es la conducta, cuando notamos que esa conducta se ve potencialmente lesiva, ¿no? Dáleme un minuto, por favor. Bueno, y otro de los elementos es los intentos previos al suicidio. Y aquí básicamente pues notamos todos los elementos de los intentos de las conductas que pueden ser potencialmente lesivas o autoinfligidas y que muchas veces pueden llegar a causar resultados fatales, ¿no? Pero que notamos que obviamente existe una evidencia implícita o explícita de la intencionalidad. También nosotros mirar, por ejemplo, aquellos elementos como, por ejemplo, esa intencionalidad que puede conllevar a que la persona pues se provoque la muerte, ¿no? Otro de los elementos es la conducta de provocar las autolesiones, la letalidad, el método, todos esos elementos que puede constituir a esos factores más predictivos, ¿no? Del suicidio, más que todo en niñas, niños o adolescentes. También está el tema del abuso del alcohol o de sustancias psicoactivas, ¿no? Muchas veces también está este, digamos, uno de los riesgos más notables y que notamos que se presentan más presentes en esta población. Están asociados al riesgo de suicidio y también al suicidio, están asociados al intento y también esto se deriva como un problema también de salud pública, porque pues, obviamente
está relacionado con la morbilidad, también la mortalidad del adolescente, ¿no? Traumatismos también a nivel cerebral, accidentes de tránsito y todos esos actos que también me pueden indicar que hay un elemento de la violencia. En la conducta autodestructiva también tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues hay que mirar las acciones que se presentan en los niños, las niñas y los adolescentes y cómo esto puede conllevar a que se perjudique algún área de su vida, ¿no? Que de alguna forma va a truncar ese desarrollo también integral que presenta el niño, niña o adolescente, también cuando se siente negado, menospreciado, los menores de 18 años, ¿no? Que realizan o cómo ven a la gente que los rodea y la importancia también desde la prevención, ¿no? Muchas veces como nosotros notamos, por ejemplo, los elementos que se presentan en los menores, ¿no? En caso de trastornos mentales también están los de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Todos estos elementos que están derivados ya sea por el consumo del alcohol, por las drogas, las sustancias, que notamos que se acompañan entre un 25 y un 50% de esos suicidios consumados y que el riesgo aumenta muchas veces que se ve acompañado frente a otros trastornos de la depresión y el trastorno mental también, cuando notamos que más comúnmente se ve relacionado con el suicidio. En cuanto al 65 y al 90 de los casos también que se relacionan con el grado de la depresión, ¿no? Está el trastorno del humor, la ansiedad, el abuso, el consumo de sustancias psicoactivas y también cuando notamos que estos elementos se ven vinculados en ese fenómeno. Todos estos elementos que notamos que tienen que ver o cómo varían o cómo se encuentran, ya sean los adolescentes, por ejemplo, que han decidido dar fin a las vidas en diferentes países. Digamos que en los trastornos mentales también está, digamos que dentro de los trastornos el consumo de sustancias, ¿no? También una depresión que no esté diagnosticada. Ahora vamos a hablar de las conductas autodestructivas, básicamente aquellas conductas que pueden constituir a ese factor de riesgo adicional o que está asociado al suicidio. ¿Qué notamos en estas conductas? Todo lo que tiene que ver con esa acción individual que deriva esas consecuencias físicas acumulativas o psicológicas. Muchas veces cuando hablamos de conductas autodestructivas son todo lo que pueda generar un daño tanto físico, acumulativo, psicológico, como un golpe, una quemadura, una alteración en la conducta alimenticia, autocastigos, ¿no? Y pues todos estos elementos autodestructivos que les llamamos conducta autolesiva, que consiste en provocar un daño de forma deliberada en el propio cuerpo, ¿no? Que muchas veces pues también están los cortes, a eso le llamamos conductas autodestructivas. También el consumo de drogas o de alcohol, o también de las sustancias también psicoactivas. En cuanto a la violencia intrafamiliar, física o psicológica o sexual, notamos que también en el hogar pues existen diferentes fuentes de las discusiones entre los miembros de la familia. ¿Como cuáles? Como la expresión física de violencia física, violencia psicológica, sexual, la negligencia, tiene ese potencial de predisponer a los niños, niñas o adolescentes en ese acto suicida, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, ese hecho en el cual no se presenta, por ejemplo, la persona de no vivir tanto con la madre, con el padre, y de no estar asociado con este tipo de conductas, como notamos la estructura familiar, y que estos elementos no constituyen a estos factores desencadenantes del suicidio, sino más bien a la calidad de las relaciones familiares. En cuanto a la historia de la familia del suicidio, los intentos de suicidio, también está la historia familiar de suicidio, los intentos, y estos cómo pueden incrementar el riesgo en los elementos que son precisos para tener en cuenta, ¿no? Frente al aprendizaje, frente a la imitación de las familias, en los antecedentes que tienen comportamientos en los cuales descartan o no descartan la incidencia también de acciones realizadas por parte de los pares. Muchas veces también tenemos que mirar, por ejemplo, en las familias, si hay miembros en la familia que han tenido expresiones de violencia física, psicológica, negligencia, muchas veces esto predispone a los niños, niñas o adolescentes a un acto también suicida, ¿no? Y pues muchas veces también mirar, por ejemplo, a qué se debe estos hechos, como por ejemplo el hecho de no vivir tanto con la madre, con el padre, esto cómo está asociado a la conducta, ¿no? A la conducta suicida, a esos factores desencadenantes.
y también en la calidad de las relaciones familiares. Cuando notamos también que en las familias pueden haber historiales de conductas suicidas, ¿no? Básicamente como estos elementos desde los intentos de suicidio que incrementan ese riesgo preciso de tener en cuenta ese aprendizaje, la imitación, los factores familiares, los antecedentes desde los comportamientos y obviamente evitando descartar también la incidencia de esas acciones realizadas por los pares. Otro elemento es el acoso escolar o bullying. Cuando hablamos del acoso escolar o bullying, esta es una de las principales causas de suicidio en los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Muchas veces está esta situación de acoso escolar, matoneo, bullying, es una de las causas de suicidio en Colombia y en el mundo, por las cuales notamos que se ve más previsible estos elementos, ¿no? Como tanto la conducta negativa, intencional, metódica, sistemática, de aquella agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o a cualquier elemento de maltrato psicológico, verbal, físico o también por medios electrónicos contra el niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios también, que notamos que pues muchas veces mantiene esta relación de poder asimétrica, es porque de pronto son mayores que los otros niños, ¿no? Que por ejemplo notamos que muchas veces la violencia psicológica son de miembros de la misma escuela que también al ser menores de edad pues tienen como este factor de violencia en la escuela, ¿no? Y que notamos que a largo plazo pues se ve reiterado, ¿no? Frente a un tiempo también determinado. Entonces, miren que el acoso escolar, también ese manoteo, ese bullying, muchas veces genera una incidencia en la vida de la persona, del joven, ¿no? Y pues que obviamente esa humillación, ridiculización, aislamiento, ¿no? Muchas veces esto también es una causa que los padres a veces pueden notar de forma invisible, pero pues obviamente vamos a notar que sí se presenta como tal un factor, digamos, de maltrato constante por un tiempo prolongado, ¿no? Y pues esto lo que hace realmente es que la persona pues también se sienta, digamos, en una situación en la cual no puede escapar, ¿no? Se sienta en una situación sin salida, que también vea de manera, eh, digamos, eh, digamos, de una manera inflexible, por ejemplo, el hecho de cambiar o de buscar soluciones. Muchas veces también las escuelas tienen que brindarle esas soluciones a los jóvenes y a los adolescentes, ¿no? Cambiándolos de salón, viendo qué estrategias pueden hacer, ¿no? Para que pues todos tengan acceso a la educación, pero pues también poner normas o reglas, por ejemplo, en las cuales se aborde esto. Muchas veces también un elemento importante es cómo se presenta a nivel escolar, ¿no? Estos elementos del acoso y qué acciones toman las escuelas. Por eso es que también hacen que de pronto no se cumplan esas reglas, eh, digamos que no se cumplan porque realmente no hay unas reglas claras que prohíban como tal el maltrato dentro de la escuela o el acoso. No hay normas que brinden como esa convivencia sana, ¿no? De manera saludable. Bueno, acá les comparto el link del video para que lo puedan ver de pronto en sus casas de manera detallada y pues les ayude a identificar todos estos elementos. ¿Es normal que los adolescentes puedan tener estos pensamientos sin tener evidencias de riesgo de acción? Probablemente sí, porque pues eso ya depende, digamos, de depresiones o síntomas emocionales que muchos de ellos presentan, ¿no? Bueno, quiero decirles que nos vemos nuevamente el día lunes de 6:10 a 9:30. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación el día de hoy y nos vemos nuevamente el lunes. Recuerden que este diplomado se termina el día 24, que corresponde al día miércoles.